En 1994 pasaron muchas cosas en México. Cambio de presidente, devaluación, el peso se convirtió en el nuevo peso, ya sin 3 ceros. En Chiapas se destapó el movimiento zapatista y el mismo día entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo se llevó a cabo este importantísimo tratado? ¿Qué significó para la economía mexicana? ¿Realmente fue un tratado justo? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El 1 de enero de 1994 se anunciaba con grandes esperanzas lo que llevaría a México directo al primer mundo, el Tratado de Libre Comercio, también conocido como el NAFTA, por sus siglas en inglés. Este tratado fue parte de la política modernizadora que proponía Carlos Salinas de Gortari para crear una zona de libre comercio, con la finalidad de garantizar el mercado estadounidense para los productos mexicanos, promoviendo la inversión extranjera, generación de empleo y desarrollo del país. En ese mismo día, en México sale a la luz el movimiento zapatista, contrastando la imagen que la política de Salinas se había encargado de construir del país como una nación lista para la modernidad y el comercio exterior. La entrada de este pensamiento económico-político surge tiempo atrás, cuando en los años 60 se derrumbaba el estado de bienestar que había sostenido la economía mundial tras los conflictos bélicos mundiales. Así vino una crisis con devaluaciones, inflaciones, salarios y precios más altos, una economía estancada, y así este modelo económico dejaba de funcionar. Este pasaje de la historia de nuestro país y del mundo da paso a los gobiernos tecnócratas, aquellos presidentes con impresionantes títulos y altamente preparados en disciplinas como la economía, pues la liberación de mercados es una de las principales características de estos gobiernos y la noción de neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente política del economista Friedman Milton, ganador del Premio Nobel en 1976, que proponía un libre mercado, control del déficit del gasto social con el argumento de dejar de hacer lo que el Estado decía. De esta manera se marcaba el fin del sistema monetario posbélico, que le dio la entrada al neoliberalismo, no solo en México, sino en el mundo. Y como respuesta a la crisis surge el llamado Consenso de Washington en 1989, que era un conjunto de recomendaciones y medidas hechas por el economista John Williamson como una guía para los países en desarrollo sumidos en dicha crisis. Este consenso lo conformó el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos, todas estas instituciones establecidas en la ciudad de Washington. Sus principales recomendaciones fueron liberalizar el comercio exterior y el sistema financiero, reformar la intervención del Estado y atraer capital extranjero a los países. De tal manera que México se preparó para entrar al nuevo sistema tomando estas medidas neoliberalistas y comienza la privatización de empresas paraestatales del país, como la banca, la industria ferrocarrilera, la telefonía, minería y demás. La inversión privada en estos rubros en teoría evitaría el rezago tecnológico, pero nunca se contempló lo que implicarían estas ventas masivas, la creación de poderosos monopolios. Los primeros acercamientos para establecer estas medidas propuestas por el Consenso de Washington aparecen desde 1988, con las pláticas en Houston entre los presidentes en ese entonces electos Salinas y Bush, que trataron temas dentro de su agenda cada uno, entre estos la creación de un área de libre comercio. Sin embargo, sabemos que pasaron años para que se pudiera concretar un acuerdo real. Dato histofílico, se dice que en la reunión entre Carlos Salinas de Gortari y George Bush en 1988, mucho antes de que se consolidara el tratado, se habló además de la creación de un área de libre comercio de un libre acceso migratorio hacia Estados Unidos, a lo cual se negó rotundamente Bush, y de incorporar al tratado el acceso al petróleo mexicano. Pero Salinas se negó por completo a ello, pues la Constitución no lo permitía.
en aquellos años, hasta ahora, con la reforma energética aprobada del 2013. Las negociaciones comenzaron desde 1990 en Davos, donde Jaime Serna, secretario de Comercio en México, contacta a Carla Hills, negociadora comercial de Estados Unidos. Se tuvieron alrededor de 389 reuniones. El tratado estuvo compuesto de 22 capítulos, agrupados en 8 secciones, que representaban un compromiso firme de las tres naciones para facilitar el movimiento de los bienes y la prestación de los servicios a través de las fronteras. Y el 8 de diciembre de 1993 se había publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que aprobaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conformado por México, Canadá y Estados Unidos de América, que fue firmado el 17 de diciembre de 1992 por los presidentes Carlos Salinas de Gortari, George Bush y el primer ministro Martin Bryan Mulroney. Este tratado buscaba la creación de un área de libre comercio, es decir, que las tarifas entre los países participantes fueran eliminadas, pero de tal manera que cada una de las naciones mantuviera sus propias tarifas frente a los países no pertenecientes al área. Estas negociaciones no fueron sencillas, pues se trataba de un país en desarrollo frente a dos naciones altamente industrializadas. El tratado había sido firmado por George Bush, pero cuando Bill Clinton ganó las elecciones no se mostraba muy convencido del tratado, por lo que se tuvieron que incorporar dos acuerdos adicionales, uno sobre medio ambiente y otro sobre condiciones laborales. Y es que en efecto había importantes diferencias entre las tres naciones: el contraste salarial de México, la alta industrialización de Canadá y Estados Unidos, para empezar. Algunos sindicatos de Estados Unidos, como el AFL-CIO, se opusieron a la firma del Telecán. Este es un sindicato que agrupa a los trabajadores del sector industrial en Estados Unidos. Aseguraba que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México significaría la pérdida de 700,000 trabajos. Algunos otros opositores al Telecán eran Ross Perot, ex candidato a la presidencia. Decía que este tratado les quitaría buenos empleos a los estadounidenses y los llevaría a México. Y algunas empresas automotrices así lo hicieron. Trasladaron parte de su producción a México, donde los obreros cobraban mucho menos que sus contrapartes en el país vecino. Dato histofílico: ¿sabías que la frontera más transitada del mundo es la de Tijuana, Baja California, con San Diego, California? Alrededor de 60 millones de personas cruzan esta frontera cada año. Sin embargo, con el paso de los años la economía tomó rumbo. Para el 2012, en estados como Arizona había una fuerte cantidad de empleos relacionados con el Telecán, pues México figuraba como el primer socio comercial de este estado. En el caso de México, esto fue aprovechado para atraer a empresas manufactureras a establecerse en el país, pues la promesa de pagar menos por lo mismo sin duda fue atractiva. Algunas fábricas llegaron a México no solo de las naciones en acuerdo, sino de otras partes del mundo, que vieron la mano de obra barata en el país y la posibilidad de exportación a Estados Unidos libre de aranceles. Otro aspecto importante que el Telecán nos dejó es una evidencia de una marcada desigualdad. Es decir, algunas regiones del país ante esta inversión extranjera tuvieron una fuerte industrialización y desarrollo, otros simplemente se quedaron rezagados. La publicidad de la televisión ante la inminente entrada del Telecán prometía que habría una exportación sumamente beneficiosa hacia los Estados Unidos de productos mexicanos, pero lo que no decía es que habría una entrada de productos de origen estadounidense que entrarían en una encarnizada competencia con los nacionales, y estos sin duda se volverían obsoletos y fuertemente afectados. Se prometía el incremento del empleo en el país y la inversión extranjera. Eso generó, sin embargo, hubo también un fuerte abandono del campo ante la imperante presencia de industrias y los empleos que ya no podía generar el campo, pues no competía con los productos de origen estadounidense. Así que estos se fueron a la industria con sueldos poco competitivos, pues la máxima era la mano de obra barata en México. Hubo una migración masiva hacia las ciudades que albergaban a las industrias y el campo quedó en el abandono. El mercado local pronto no pudo sostenerse frente al estadounidense, y esto significó un aumento en el empleo informal y en la prevalencia de los productos importados. La economía en México cambió
Y en justicia a la historia no se puede polarizar los resultados que tuvo este tratado. No todo fue oscuro. La industria automotriz en el país se benefició, pues muchas de ellas se instalaron en el país efectivamente. El comercio creció entre México y Estados Unidos en un 506%, mientras que en Estados Unidos y Canadá solo de 192%. Se dice que se crearon 3 millones de empleos en México y 7 millones en Estados Unidos vinculados al comercio exterior. Estados Unidos se convirtió en el principal socio comercial de México, con un 80% de las exportaciones del país directo al vecino del norte. Acapara un 64% del comercio total del país. Dato histofílico: la región del Telecán es la zona de libre comercio más extensa a nivel global. Es cerca de 5 veces el tamaño de la Unión Europea. La frontera entre México y Estados Unidos registra el mayor cruce de productos y servicios que cualquier otra parte. Y el producto manufacturado que más se exporta es el de los automóviles. Es decir, en 1994, México había exportado a Estados Unidos 51.600 millones de dólares y para el 2012, 317.814 millones de dólares. Así, la economía mexicana se volvió enteramente dependiente de los Estados Unidos. La liberación del mercado, en realidad, fue el amarre a un mercado con este país, donde la mayor ventaja de México era su mano de obra barata. El Telecán le volvió la espalda al mercado y al comercio local, estrechó lazos con la inversión extranjera y olvidó el interior, abriéndose a la inevitable globalización. Años después, en el 2017, se planteó la renegociación del Telecán entre los 3 países. Esto causó muchos cambios en los acuerdos, estrategias políticas, negociaciones y más, hasta que se firmó nuevamente en un dramático recorrido para México, al darse cuenta de la enorme dependencia que significó la firma del Telecán en 1994. Tras este recorrido por su desarrollo, ¿crees que el Telecán realmente le abrió las puertas a la modernidad a México? ¿O será que solo lo posicionó como uno de los manufactureros de mano de obra barata en el mundo? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.